Aleluya, ahora sí, hemos llegado a una parte muy importante para usted y también para mí, porque la palabra de Dios dice que su palabra es más cortante que una espada de doble filo. Y a veces nosotros tenemos la idea que solamente el que recibe es edificado, pero la realidad es que el que también da es edificado. Y yo sé que usted, al igual que yo, seremos edificados en esta noche. Siempre pasa que uno piensa, Señor, ¿qué será lo que tú quieres que yo hable? Hay un tema establecido, pero ¿qué digo? Pues yo voy a dar lectura a este verso bíblico y vamos a desarrollar este tema conforme a como el Señor nos permitió, valga la redundancia, desarrollarlo. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Juan, en su capítulo 15, versículo 4 y 5. Gloria a Jesús. Y leemos la palabra del Señor, la cual es bendita, y dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo voy a volver a leer estos versos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Todo lo que leímos es importante, pero yo quiero que tú agarres esa palabra ahí, porque separado de mí nada podéis hacer. Cuando hablamos de una vid, nos estamos refiriendo a una planta que tiene un tronco que es flexible. Esta se puede sostener o adherir a superficies o treparse por medio de esas superficies, sean estas superficies artificiales o naturales. Hay árboles que son, que se distinguen fácilmente como una vid, que es la uva. Si usted ha visto una planta de uva, usted ve que se enreda. La chinola, aunque también se le conoce como maracuyá en otros países, también suele hacer este tipo de cosas, para que usted tenga la idea a qué nos estamos refiriendo. Pero cuando el Señor habla de pámpano, se está refiriendo a esa rama tierna, a esa rama flexible que es como un retoño. Es esa rama que está naciendo, es esa rama que está creciendo, es esa rama que es nueva en ese árbol. Y lo lindo de todo esto es que el Señor se compara como la vid y nos compara a nosotros como los pámpanos. ¿Por qué? Porque para una rama yo siento mucha distracción y eso me está bloqueando. En el nombre de Jesús, fuera toda distracción en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Entonces, una rama debe de estar conectada a un árbol para poder dar frutos. Si una rama no está conectada a un árbol, no da frutos, porque lo que produce realmente que esa rama dé fruto es precisamente el estar conectada a ese árbol. Sabemos que cuando nosotros plantamos un árbol, ese árbol echa sus raíces de manera profunda.
Unos la echan más profunda que otros, pero echan sus raíces hacia abajo. Y hay algo distintivo en esto, y es que esas raíces no se ven. Tú solo ves ese árbol, tú solo ves ese tronco, tú solo ves que poco a poco ese árbol va creciendo, que poco a poco ese árbol se va desarrollando. ¿Cómo yo sé que se va desarrollando? A medida que va echando sus ramas. ¿Y cómo yo sé que ya ese árbol está listo? A medida que veo que va dando sus frutos. El fruto es lo que me va a decir a mí, ya este árbol llegó a su tiempo, en donde ya creció, en donde ya se fortaleció, en donde ya se entiende que este árbol está establecido, que sabemos que en temporadas dará su fruto. Hay árboles que dan frutos más constante que otros. Hay algunos árboles que dan frutos en un año, cada año. Hay otros que quizás lo dan en más tiempo, como hay otros que dan en menos tiempo. Pero aquí no importa si da en mucho o en poco, lo importante es que dé frutos. Que estos frutos sean buenos, bien, pero también entendemos que hay árboles que dan frutos malos. Pero en realidad el tema aquí no es el fruto, aunque es importante y considero que debemos resaltarlo. El tema aquí es la rama, el pámpano, que eres tú, que es lo que te representa a ti. Para nosotros poder desarrollarnos, obligatoriamente debemos de estar conectados. ¿Conectados a qué? A esa vid que es Cristo. Y tú pensarás, pero ya yo estoy desarrollada, ya yo soy grande, ya yo crecí, yo estudié, yo me gradué, tengo una profesión, tengo un buen empleo, soy profesional, me dedico a tal cosa. Sí, pero el objetivo y el propósito por el cual tú fuiste creado y plantado en esta tierra no fue ese. Entonces, para tú cumplir con ese propósito, tú tienes que estar conectado a la vid. Y el estar conectado a la vid te va a llevar no solo a desarrollar el propósito eterno que tú tienes, sino también que te va a llevar a desarrollar otras áreas. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no he visto la manifestación de lo que Dios me ha prometido? ¿Por qué pareciera que estoy dando vueltas en el mismo lugar? ¿Por qué pareciera que mi vida nada cambia? Todo es lo mismo. Es una rutina que ya cansa, porque ya estoy cansada y hastiada de lo mismo. Pues hay que evaluarnos, porque es posible que no estemos conectados a la vida. No estamos conectados a la vid. Cuando tú te conectas a la vid, eso es lo que te va a llevar a ti a desarrollar tu potencial en el Señor. ¿Y cuál es ese potencial? Los dones que Él te ha dado, el talento que Él te ha dado. Cada uno de nosotros aquí tiene dones. A veces nos sentimos insignificantes. Creemos que el Señor nada más usa a fulano, a perencejo, pero no es así. Cuando nosotros nos conectamos a la vid verdadera que dice la palabra de Dios, que es Cristo, tú vas a dar frutos. Tu potencial se va a desarrollar. Tú vas a crecer. Tú vas a avanzar. Tú vas a lograr el objetivo, vas a lograr el propósito. Y el propósito va ligado a la vid. Una rama, una rama de aguacate, tú no la puedes pegar a un árbol de guayaba, porque no pertenece ahí. No pertenece ahí. Por más que tú intentes pegarla, puede ser que logres hacerlo, pero no dará frutos. ¿Por qué? Porque no pertenece ahí. Y es lo mismo que pasa con nuestra vida cuando nos conectamos a otras cosas, lejos de Dios, lejos de Jesús. Creemos que estamos desarrollando eso que el Señor nos dio, pero no.
Es por eso que cuando venimos a este camino, nos damos cuenta que comenzamos a gatear, que no sabemos nada. Y llega a veces incluso hasta la confusión y nos hace pensar, ¿será que estoy en el lugar correcto? Es decir, en cuanto a lo que tú estás desarrollando, ¿será que estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? Y es por eso que entramos en una crisis. ¿Por qué? Porque cuando andamos sin el Señor, nos mandamos nosotros. Pero cuando yo ando con Él, Él me manda. ¿Qué quiere decir esto, Lorena? Cuando tú estás en el mundo, tú eliges lo que tú crees que es conveniente para tu vida. Y muchas veces el Señor te da la sabiduría para tú entender qué verdaderamente es conveniente para ti. Pero a veces no nos las da. No nos las da, ¿por qué? Porque no se la pedimos. Dice la palabra del Señor que si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Él, porque Él da la sabiduría. Entonces usted podrá hacerse sabio en muchas cosas, pero la sabiduría espiritual viene de Dios. Viene de Dios. Si usted cultiva su sabiduría fuera de Dios, es una sabiduría mundana. Hay gente que tiene sabiduría mundana y tú le ves las agallas, pero tú te das cuenta que sus actos no son buenos, porque esa sabiduría no viene de Dios. Entonces, a veces no desarrollamos el potencial que tenemos porque simplemente no estamos conectados a la vid. Y hay una condición que el Señor nos pone. ¿Cuál es esa condición? La leímos. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Esta es la condición que el Señor nos pone: permanecer en él. Y esa es la parte que cuesta. Esa es la parte que cuesta. Esa es la parte que cuesta. Y yo siempre digo algo, y es que hay algo que el Señor ya hizo, pero hay una parte que nos toca a nosotros hacer. El Señor toca la puerta, pero tú decides si la abres o si la cierras. Hay gente que la abre un momento, pero luego la cierra. Hay otros que no la abren y hay otros que sí la abren. El punto es permanecer en Él. Porque en un momento determinado, por circunstancias de la vida, tú puedes sentir que hay un bajón en tu vida espiritual, y todos pasamos por eso. Todos. Por más espiritual que parezca una persona, todos pasamos por eso. Y te digo algo, a veces es necesario. Porque en medio de ese proceso, cuando entonces tú vuelves y abres la puerta y vuelves y te conectas, lo haces de una manera con más convicción, con más entrega, con más determinación, con más firmeza, porque te das cuenta que apartado de Él nada puedes hacer. Nada puedes hacer. Entonces, cuando nosotros no estamos conectados a la vid, no solamente esto va a impedir que desarrollemos nuestro propósito en el Señor, sino también que lo va a distorsionar. Y el enemigo se va a aprovechar de ello. Y comenzamos a hacer cosas, y comenzamos a decir cosas, y comenzamos a un sinnúmero de cosas que hacen entender que no estoy conectada. ¿Tú quieres saber si tú estás conectada a la vid? Escucha y analiza cómo hablas. ¿Quieres saber si una persona está conectada a la vid? Escúchala hablar. No todo el mundo tiene la capacidad de entender eso. Muchos otros sí. Yo, por lo menos, con escuchar a una persona, yo puedo medir cuánto hay de Dios ahí.
¿Qué tan conectado está esa persona ahí? Pero si te hablo de mi vida, cuando yo quizás ceso en la oración, también me doy cuenta porque mis oraciones no son iguales. ¿Por qué? Porque cuando estoy conectada, el fluir es distinto. Cuando no estoy conectada, ¿qué pasa? Repito y repito lo mismo. Y así también es en nuestra vida. Cuando no estamos conectados, caemos en el mismo hoyo, caemos en la misma prisión, caemos en los mismos engaños. Y te preguntas, pero Señor, ¿cuándo será que mi vida va a cambiar? Va a cambiar cuando tú decidas conectarte a la vida. Cuando tú decidas conectarte a la vid, entonces podrás ver lo que el cielo ha dicho de tu vida. Ya está establecido. Lo que falta es la manifestación. Lo voy a ver cuando yo decida dar pasos firmes y el Señor entonces se mueva para respaldar eso que yo estoy haciendo para Él, que yo estoy haciendo en Él, que yo estoy haciendo porque Él sabe que yo necesito desarrollar el potencial. Y a veces no es ni siquiera por nosotros, sino por los que necesitan de ti. Hay gente que te está esperando a ti y a veces nosotros estamos entretenidos y desconectados. Y cuando estamos desconectados, se nos va la carga. Se nos va la carga. Cuando tú estás desconectado, viene la tristeza, viene la aflicción, viene la ansiedad, viene la desesperación, viene la frustración, viene un sinnúmero de cosas porque estás desconectado. Pero cuando tú estás conectado, aún lo que parece ser malo, tú lo miras como bueno y como válido, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero oye, ¿a quién? A los que conforme a su propósito fueron llamados. Si tú tienes propósito en Dios, todo te tiene que ayudar para bien. Te voy a dar un consejo que he aprendido en medio de mi proceso, porque todos tenemos procesos. ¿Quieres sufrir menos en medio de tu proceso? Mira a Dios y mira el propósito detrás de eso, y te aseguro que tu vida cambiará. Lo que te aflige ya no te va a afligir igual. Lo que te entristece ya no te va a entristecer igual. Lo que te derriba ya no te va a derribar. ¿Por qué? Porque has entendido el propósito. Y aunque la circunstancia te diga, ¿sabes qué? Nada está pasando. Tú tienes que decidir seguir conectada a la vida. Porque esa conexión es lo que te hará entender a ti que aunque no veas nada, el Señor está ahí a favor tuyo, obrando, trabajando, encaminándote, llevándote. A veces creemos que en nuestra vida no está pasando nada, pero es cuando más está pasando. Gloria a Jesús. Es cuando más cerca Dios está, es cuando más Dios está trabajando en tu vida. Cuando tú no ves nada, es cuando Dios te dice, aquí yo estoy, mírame a mí. Si no fuera por mí, tú no estuvieras aquí. Si no fuera por mí, ¿dónde estarías tú? Estar separados de Dios, estar separados de la persona de Jesús, de la vid, nos hace ser inútiles. Nuestras ramas se secan. Cuando una rama se seca, se cae. Y cuando una rama se cae, ¿qué pasa con ella? Se bota porque no sirve. ¿Quién va a querer eso? Hay gente que sí la colecciona y la pone incluso hasta dentro de la Biblia, que le sirve de separadores, pero solo sirve para eso, para separar o para el uso que tú quieras darle. Solo sirve para eso. ¿Por qué? Porque se cayó de la vid, ya no sirve, es desechada, es barrida, es botada, es inútil. Y en la vida pasamos circunstancias como esta, en donde sentimos que nuestra vida no es útil,
y andamos tras ese propósito que Dios tiene para nosotros, mas no podemos encontrarlo, porque lo buscamos en el lugar equivocado, porque caminamos por senderos que no son de justicia ni de verdad, porque en vez de irnos por el camino angosto, estrecho, nos vamos por el camino ancho, por el camino más fácil. Por un camino ancho cabe toda clase de personas, pero por un camino estrecho a veces hay que hacer turno para cruzar. Y así es el proceso por el cual muchas veces Dios nos pasa. Y a veces decimos, pero Señor, ¿cuándo será que me va a tocar? Porque veo que a fulana le toca, veo que a la otra le toca. ¿Y a mí cuándo? Cuando llegue tu turno de pasar. Pero que tú sepas que cuando ese turno llegue, es tu turno. Y nadie podrá meterte el pie porque es tu turno. Y al ser tu turno, tú lo vas a entender y va a decir, no, ya yo he esperado demasiado, ya yo tengo que pasar, ya yo tengo que cruzar, ya yo tengo que entrar. Pero la condición para lograr todo eso es estar pegado a la vid, estar conectado a la vid. Y esa vid es Cristo. Para ver el propósito, obligatoriamente necesitas conectarte al cielo. Y cuando hablo del cielo, hablo del Padre, hablo del Hijo, hablo del Espíritu Santo, porque los tres son importantes en nuestra conexión. El Padre, el creador de todas las cosas, aquel que estableció un propósito para ti, un diseño para tu vida. Necesitas estar conectado a Él. Pero también a Jesús, que fue aquel que fue a interceder por mí, que cuando me ve aquí tirada, que digo, ya yo no voy a hacer nada, ya yo no voy a seguir, aquí me quedo, yo renuncio, retrocedo. Entonces Él le dice al Padre, dale una oportunidad a esa muchacha, dale una oportunidad a ese muchacho, dale fuerza para que se levante y siga hacia la meta. Él es quien intercede delante del Padre por ti. Y el Espíritu Santo de Dios es quien nos guía. Él fue la persona que Jesús dejó para que te guíe por el camino de la verdad, para que te guíe conforme a su palabra, para que cuando tú te equivoques o cuando lleguen esos pensamientos que te hagan querer renunciar, tú escuches su voz que te diga, no, tengo que avanzar, tengo que levantarme. Tengo que apropiarme de lo que Dios dijo que es mío, que me pertenece, de lo que Dios dijo que lleva mi nombre, de lo que Dios dijo que es mi asignación en esta tierra. Tengo que levantarme de aquí, porque el Espíritu Santo nos hace a nosotros interceder. Y a veces comenzamos a orar y a clamar y no sabemos ni siquiera de dónde salieron esas palabras, pero es la persona del Espíritu Santo que vive en ti. O sea que los tres son importantes para mantenernos conectados. Pero hay algo también que es fundamental. Yo no puedo mantenerme conectada si yo no tengo un lugar en donde ir a escuchar palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo que no dejemos de congregarnos como algunos tienen de costumbre. Hay gente que con un día basta para descarriarse. Un día que no van a la iglesia ya se le fue lo de Dios, porque en realidad no están conectados. Hay gente que consideran que la iglesia es un club social. Voy a ir para distraerme. Y tú lo ves cada cierto tiempo que vienen, pero otro cierto tiempo no sabes dónde están. ¿Por qué? Porque no están conectados. Más dicen estar. Pero dice la palabra del Señor que muchos de labios le honran, pero ¿qué pasa con su corazón? Están lejos. El corazón es engañoso. Hay gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia para buscar de Dios. Eso es una mentira. Porque si tú quieres crecer, créeme que en tu casa, por más que busque de Dios, no lo vas a lograr.
para un cristiano desarrollar su potencial, mire, yo me atrevo a decir obligatoriamente necesita de una congregación, porque no lo vas a desarrollar fuera ni en tu casa. Yo recuerdo que cuando yo elijo mi carrera para estudiar, elegí la comunicación social. En ese entonces no era cristiana. Realmente a mí no me gustaba esa carrera. Yo la elegí, oiga mi ignorancia, yo la elegí porque a mí me gustaba el baile. Y mi mamá me decía, tú estás loca, tú no vas a estudiar eso. O sea, baile, danza contemporánea, que era lo que estaba yo averiguando. Y una prima me dice, pero estudia comunicación social, que eso se relaciona. Y yo le digo, ¿de verdad? Pues yo no averigüé, yo simplemente fui y me inscribí. Cuando veo el pénsul, yo digo, pero ¿y dónde está el baile aquí? Ahí no había baile por ningún lado. Y seguí estudiando eso y no me gustaba, no me apasionaba mi carrera. Cuando entré a la iglesia, fue que yo me di cuenta, es que estaba siendo guiada por Dios y no lo sabía. No lo sabía. Porque yo creo que es evidente, pero el talento que Dios ha puesto es hablar. Entonces, el Señor tiene control de nuestra vida y su propósito ha de cumplirse. Pero ¿cuándo se va a desarrollar? Cuando estemos conectados. Cuando yo entro a la iglesia, que comienzan a darme oportunidad, entonces es que yo voy entendiendo mi carrera. Pero aún así, siempre hay una lucha, siempre hay una pelea. Tu lucha quizás, no sé, puede ser la situación que tú estás viviendo. Yo era muy tímida y todavía lo soy. Y todavía lo soy, mis hermanos, aunque no se vea y aunque no lo crean. Entonces, al tímido le cuesta hablar. Y cuando estaban dando oportunidad en la iglesia, yo siempre en mi mente, a mí no. Y siempre el pastor, vamos a darle una oportunidad a la hermana Lorena para que cante. Para que cante, imagínense. En fin, el punto es que ahí el Señor fue desarrollando lo que quizá usted ve hoy. La experiencia que yo adquirí, créeme que no fue en los medios de comunicación, fue en la iglesia. Ahí yo me pulí. En cada servicio especial que había, era yo que lo dirigía. Y hubo algo determinante, que a pesar de mis miedos, de mis temores, de mis inseguridades, nunca dije que no. Aún con miedo hay que hacerlo. Si quieres ver el propósito de Dios, tienes que atreverte. A veces el Señor usa personas ¿para qué? Para capacitarte, instruirte, para impulsarte. Y nosotros entonces, al no entender el propósito, a no estar conectados a ese propósito, entorpecemos y decimos que no. Y no nos atrevemos. ¿Por qué no? Porque tengo miedo. No porque soy tímida, no porque me da nervios, no porque me da pánico. Por encima de todo eso, hay que hacerlo. Y lo que te hará a ti tener valentía es estar conectado a la vid. ¿Cuántos saben que el Señor nos hace valientes? El Señor nos hace valientes. El Señor nos hace valientes. No sé por qué el Señor me pone a hablar de estas cosas, pero a veces de los nervios, a mí hasta se me olvidaba lo que iba a decir cuando me ponían a dirigir esos servicios. Pero improvisaba. Y ahora puedo entender el porqué. Dios así quiere hacerlo contigo. Quizás no te ponga a hablar en público. Quizás no te ponga a predicar su palabra, digamos como evangelista o lo que sea, porque todos estamos llamados a predicar. Pero hay cosas que el Señor quiere desarrollar en tu vida,
que solamente Él conoce y quizás tú también las conoces, pero debes de estar conectado a la vid. Si tu vida no tiene sentido, conéctate y el Señor le dará sentido a tu vida. Créeme, te lo digo yo. El Señor le dio sentido a mi vida. Durante mucho tiempo yo lloraba mucho, encerrada en una habitación, y muchas veces deseé morir. Y muchas veces le pedí a Dios, llévame de esta tierra. ¿Por qué? Porque entendía que mi vida no tenía sentido. Y así mismo yo le decía a Dios, yo siento que yo no tengo nada emocionante en mi vida por lo cual vivir. Claro, te estoy hablando de cuando no conocía al Señor. Pero ahora que conozco de Dios, entiendo que sí, que mi vida es emocionante, que sí, que mi vida tiene sentido, que sí, que tengo un propósito en las manos de Dios, que sí, que soy valiosa para Dios, al igual que tú. Porque Dios no tiene favoritismo. Dios solo busca un corazón dispuesto, un corazón que le crea, un corazón que no ande por vista, sino por fe. A veces andamos demasiado por fe y decimos tener fe. ¿O no? Me equivoqué. Andamos por vista y decimos tener fe. No se trata de lo que yo veo, se trata de lo que yo puedo lograr conectada de Dios. Conectada a Dios, no solamente tu vida puede ser transformada, sino la vida de otras personas que necesitan del Señor, que te necesitan a ti, para que le des una palabra de aliento, de sabiduría, una palabra de fortaleza. A veces gente a nuestro alrededor, nuestra propia familia, la vemos desfallecer y creemos en Dios, le servimos a Dios, pero no somos ese instrumento en las manos de Dios. Porque a veces esa familia necesita venir uno de afuera para decirle, en Cristo hay solución. ¿Pero por qué? Porque no estás conectada. Cuando yo estoy conectada, mi boca, mis manos, mis pies, mi mente, mi corazón, todo lo que yo soy, alaba al Señor. Y esa alabanza, esa adoración, por medio de mis palabras, de mis acciones, también impactarán a otros, porque estoy conectada. Y voy a entender que esa persona que está pasando cierta situación es porque también necesita conectarse. Y yo voy a ser ese medio que Dios va a usar. ¿Para qué? Para llevarla a su conexión, para llevarla a la vida. Es que obligatoriamente necesitamos estar conectados, porque es que Él es nuestro Padre. Ahí comenzó todo. Nosotros venimos de Él. Somos sus hijos. Venimos de Él. Y durante no nos liguemos a Él, lamentablemente no podremos alcanzar los niveles que queremos ver en Él. No lo podremos alcanzar. La iglesia es fundamental para crecer, pero también los hermanos son fundamentales para crecer. A veces la gente solo va a la iglesia, pero no le interesa la vida de nadie. Y no puede ser así. Los hermanos de tu iglesia son fundamentales para tu crecimiento. Aún sea mirando, tú aprendes. Aún sea escuchando, y cuando digo mirando y escuchando, o sea, de esos hermanos, tú aprendes. Porque cuando Reina, un ejemplo, se para aquí y comienza a compartir la palabra, yo sé que hay alguien ahí que necesita conectarse a la vida y que puede pensar, yo quiero hablar así, yo quiero ser así, yo quiero ser usada así. O sea, que los hermanos son importantes, y no solo por eso. Oye lo que dice Eclesiastés en su capítulo 4, versículo 9 al 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno le levantará o levantará a su compañero. Pero ay del solo
que cuando cayere no habrá segundo quien le levante. Aunque este verso nos habla de trabajo y muchos lo usan para también referirse al matrimonio, que es bueno y válido, también podemos usarlo nosotros para la relación que debemos de tener con nuestros hermanos. Debemos tener unidad con nuestros hermanos. Debemos buscar el apoyo de nuestros hermanos. Hay gente que pasa procesos y prefiere pasarlos solos. Cuando hay alguien de esta congregación que está orando, ¿para qué? Para ser usado por el Señor a favor de la vida de ese hermano. Pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos desconectados. Los hermanos son fundamentales para tu crecimiento, para tu apoyo, para tu ayuda. Porque mire cómo dice, si caes, ¿quién te va a levantar si estás solo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Entonces lo lindo es que nos quejamos y lloramos, ay, me siento solo, pero a veces porque queremos estar solos, porque Dios nos ha dado todos los recursos que nosotros necesitamos para que podamos crecer en Él, para que podamos avanzar en Él, para que podamos lograr en Él. El punto es conectarse a Dios, conectarse a la visión de la congregación, conectarse al hermano que el Señor me pone al lado como ayuda. Esa persona que me motiva, esa persona que me impulsa. No te quejes si alguien un día de la iglesia te escribe y te dice, ven al servicio, hay una actividad. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo está usando para conectarte. Pero a veces la gente se molesta porque le escriben mucho y no quieren que le escriban y hasta se salen de los grupos. Pero en realidad Dios está buscando la manera de conectarte a tu propósito. Lo que pasa es que miramos al hermano, mas no miramos a Dios a través del hermano. Así que mis hermanos, de manera resumida, simple y llana, conéctese a Dios, conéctese a su palabra, conéctese por medio de la oración. No basta creer en Dios, necesitamos buscar, cultivar lo que queremos ver. Conéctese a lo que se hace en esta casa. En realidad yo me siento apenada. ¿Tú sabes por qué? Precisamente por eso, reina. Porque eso nos habla de que hay mucha gente que no está conectada. Y no debería ser así, porque todos tenemos un compromiso con el Señor. Y si tú quieres ver la gloria de Dios, tú vas a necesitar sumergirte en Dios. Tú vas a necesitar conectarte a Dios. Vas a necesitar ser obediente a Dios. Y una de esas cosas, recuerde que le dije que el Señor requiere, es que nos conectemos. Inicia por eso y el Señor se encargará de hacer el resto. Inicia por eso. Ponte esa meta en estos meses que queda del año. ¿Quieres cambiar tu vida? Haz algo diferente, porque haciendo lo mismo nunca podrás ver un cambio. Si quieres ver algo diferente, atrévete a hacer algo diferente. Ya hay tantos años que quizás le has negado tu vida al Señor, que este sea el tiempo en donde tú puedes decir, Señor, yo te voy a dar una oportunidad para probar aún sea, a ver si ahora me va diferente o mi vida puede ser igual. Y yo te aseguro que el Señor algo va a hacer a favor tuyo, porque ha visto el deseo del corazón, ha visto la determinación y ha visto tu interés por conectarte a la vida. Así que yo me despido y antes de hacerlo, de concluir ya, o ya concluí, me gustaría hacer una oración. Pónganse sobre sus pies. Darle gracias al Señor por esta palabra. Darle gracias al Señor por cada persona que vino aquí en esta noche.
Gracias, Señor, porque yo sé, Padre, que tú inquietaste los corazones de los que están aquí presentes para que vengan a tu casa a adorarte, a glorificar tu nombre, Señor, a conectarse aún más contigo, con el cielo, con el propósito, Señor, a conectarse con el reino, Padre Celestial. Gracias, Señor, por cada persona que aquí nos visita por primera, segunda vez, Señor, porque sé que tú le has traído con un propósito, Padre. Yo sé, Señor, que esta palabra no cayó al vacío, sino que fue enviada con el propósito, Señor, que tú estableciste desde la eternidad, Padre, y que en su tiempo esa palabra dará frutos, Señor, y que en su tiempo esa palabra, esa semilla, Padre, la veremos crecer y dar frutos abundantes, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, en esta hora que seas tú conectando las almas, conectando las vidas, Señor, aquí presente, conectando nuestro espíritu a tu espíritu, Padre, para percibir, Señor, lo que tú quieres de nosotros, para percibir, Señor, lo que tú demandas de nosotros, para escuchar tu voz, Padre, y así nuestra vida poder ser alineada, Padre, al propósito que tú tienes con cada uno de nosotros. Oh, Señor, que seas tú añadiendo aún más lo que hace falta en ellos. Que pongas tú, Señor, el denuedo, que pongas tú las fuerzas, que pongas tú el ánimo, que pongas tú el interés, que pongas tú el querer como el hacer, como lo dice tu palabra, para tu buena voluntad, creyendo, Padre, que el único glorificado y exaltado serás tú. Gracias, Señor, por cada vida. Que seas tú guardando, cubriendo, protegiendo, Señor, cada vida, cada familia aquí, cada propósito tuyo en este lugar. Que seas tú guardándolo, Señor, cubriéndolo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que aunque nos vayamos de esta casa en este momento, esa palabra pueda hacer eco en nuestro espíritu. Que esa palabra el Espíritu Santo de Dios la use para inquietar y para hacernos entender que nada apartados de ti podemos hacer. Te pedimos, Dios, que tú seas dándole sentido a nuestra vida, que tú seas guiándonos, Señor, por el buen camino, por el camino de verdad, por el camino de justicia, Padre Celestial. Que tú pongas fundamentos, Señor, en nosotros, que tú nos hagas tener raíces profundas, Padre, para que cuando vengan o soplen los fuertes vientos, este árbol o esta rama que somos nosotros, Señor, no sea arrancado, sino que podamos permanecer en ti, permanecer en tu palabra, permanecer en tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga sus vidas. Que vayan bien a sus hogares. Y recuerden, mañana